Desde Nueva York, donde participó del 68º periodo de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, justificó la decisión de clausurar el Parlamento andino para ahorrar gastos a la comunidad andina, de la que forman parte Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú. Al margen de las deliberaciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas y tras una reunión con su homólogo en Perú, Ollanta Humala, el presidente Juan Manuel Santos manifestó que el Parlamento andino no debía seguir existiendo por ser demasiado costoso. En declaraciones a la prensa colombiana, Santos señaló que la decisión de acabar con el organismo, cuya sede está en Bogotá y que tiene 110 consejos consultivos, fue una decisión importante y ayudará a reducir la burocracia. Entre tanto, la ministra de Relaciones Exteriores de Colombia, María Ángela Holguín, afirmó que la determinación fue tomada en Lima la semana pasada con el aval de los gobiernos de Perú, Bolivia y Ecuador. Holguín aclaró que la existencia del órgano era innecesaria, ya que los países miembros de la comunidad andina también hacen parte de la Unión de Naciones Suramericanas, UNASUR. Por su parte, el presidente del Senado de Colombia, Juan Fernando Cristo, indicó que el Congreso está listo para formalizar la eliminación definitiva del Parlamento andino. Damos la bienvenida a la tarde del fin de semana a Luisa del Río Saavedra, vicepresidenta del Parlamento Andino por Colombia. Gracias por estar con nosotros. Buenas tardes. Buenas tardes y un saludo muy especial a todos nuestros televidentes en América Latina, Estados Unidos y el Caribe. ¿Por qué ustedes, pareciera, interpretando un poco las palabras y tal vez exagerando, son un peso para cada uno de los gobiernos que forman parte de este Parlamento andino? ¿Por qué con eliminar el Parlamento andino se va a reducir la burocracia y se van a reducir los gastos de los países miembros? Bueno, ese es un concepto equivocado que tiene nuestro gobierno colombiano y que ha estado en boca de nuestra Cancillería. Tristemente, la integración no se encuentra en boga en los últimos tiempos. Si vemos el mover latinoamericano, estamos más hacia los tratados de libre comercio, hacia las relaciones bilaterales, y la integración no está jugando un papel completamente importante. La comunidad andina, la CAN, viene en un proceso de reingeniería y es precisamente en el marco de esa reingeniería en donde los presidentes han decidido anular y cancelar el componente democrático de la integración. Pero ¿no tiene algo de cierto el presidente Juan Manuel Santos y aquellos que lo apoyan en decir que si ya existe UNASUR, ¿para qué existir el Parlamento andino? Pero voy más allá, si esto lo vemos desde ese punto de vista, entonces ¿para qué existe la Comunidad Andina de Naciones? Claro que sí. Primero que todo, decirle a todos los televidentes que UNASUR es un gran proyecto latinoamericano, es una gran idea. Existe un protocolo, un acuerdo de constitución del año 2008, en donde habla de que habrá un Parlamento suramericano, pero no es solamente eso, un gran sueño latinoamericano, una gran idea, y el objetivo es que los parlamentos regionales como Mercosur y Parlamento Andino puedan migrar hacia lo que sería un gran Parlamento suramericano, una migración fundamentada en la coexistencia de todos los órganos de integración regional, de todos los parlamentos, y pues una migración que tendría que darse cuando se establezca el protocolo de existencia del Parlamento suramericano y cuando los presidentes y cancilleres decidan escoger el método de elección de estos parlamentarios. Mientras tanto, el Parlamento suramericano es solamente eso, un gran sueño, no existe, no es una realidad, y es un proyecto que para poderse concretar necesita basarse del respeto a la coexistencia de los demás órganos de integración regional. Si hablamos de tiempo, ¿cuánto podría demorar eso? Porque entiendo entonces que sí se debe eliminar, pero una vez exista ese otro parlamento. Hoy precisamente el presidente del Congreso peruano, el doctor Freddy Otálara, dijo que para Perú era inconcebible acabar con el Parlamento andino. Dijo que ellos habían elegido 5 representantes para un periodo de 5 años y que era inaceptable pretender vulnerar ese derecho de las personas que votaron por esos 5 representantes y quitarle ese mandato popular a estos 5 parlamentarios. La verdad es un problema, no entiendo cuál va a ser el mecanismo que van a usar nuestras cancillerías y que Colombia va a estar liderando a puertas de 6 meses de unas elecciones presidenciales. Colombia tuvo una oportunidad valiosísima de haber liderado de cara a la comunidad internacional, de cara al país, de cara a todos los colombianos, la derogación de la ley que decía de elección directa de parlamentarios andinos y poder haber vuelto al sistema anterior, que era el sistema de designación. No sé a qué horas, en qué momento, y mucho menos ¿cómo lo van a hacer si vulnerar el marco jurídico supranacional y comunitario que existe? ¿Cuánto le queda de vida políticamente hablando dentro del Parlamento andino a quienes fueron electos en cada uno de sus países? Bueno, Colombia eligió parlamentarios 2010, 2014, nosotros seremos parlamentarios andinos hasta el 20 de julio del 2014. En países como Perú llevan escasamente un año recién elegidos y son 5 años, y los ecuatorianos llevan 4 meses de elegidos parlamentarios andinos. Entonces,
nuestros cancilleres dicen que hay una comisión de alto nivel que está presentando unos protocolos que irán luego a los congresos nacionales para que ellos decidan cómo hacer la transición hacia la eliminación o supresión del Parlamento andino. Colombia se encuentra en el mejor de los momentos, pues estamos a escasos 6, 7 meses de terminar un periodo legislativo, pero la verdad ignoro cuál va a ser el procedimiento sin vulnerar, nuevamente insisto, los marcos jurídicos internacionales y los derechos adquiridos de quienes fueron elegidos. Parlamentaria, ¿qué hace la comunidad andina o qué hace el Parlamento andino en este momento con grandes gigantes al lado como Mercosur, como UNASUR, incluso como el ALBA? Claro que sí, el Parlamento andino hace parte de un sistema, Comunidad Andina, que tiene varios órganos. Tiene un órgano ejecutivo que es la Secretaría General de la CAN, tiene un órgano legislativo que es el Tribunal Andino de Justicia y tiene un órgano legislativo que es el Parlamento andino. Además tiene una serie de consejos consultivos, tiene unos órganos financieros como la CAF, tiene un órgano educativo como la Universidad Andina Simón Bolívar y fueron creados en torno a un gran concepto de integración regional, no solamente de integración económica, de tratados comerciales, de los aranceles, de la movilidad entre los países de la CAN, sino que cuando se constituyó el sistema se pensó en el componente democrático y en el componente social. Viéndolo desde ese punto, la CAN tiene un plus que no tiene ni Mercosur ni que tiene UNASUR, y es la integración social de nuestros pueblos originarios. En la composición actual del Parlamento andino tenemos compañeros que son representantes de comunidades indígenas, de movimientos sociales, y es el gran plus que tiene el Parlamento y que se debería fortalecer. Todos queremos converger hacia UNASUR. UNASUR es un gran proyecto sudamericano, latinoamericano. Excelente, pero para poder converger a un nuevo proyecto de integración regional no se pueden desperdiciar más de 40 años de experiencia jurídica internacional con un acervo internacional muy fuerte como es el de la CAN. Por el contrario, se tiene que aprovechar para poder migrar y para poder converger hacia UNASUR. ¿Cuánto cuesta el Parlamento andino? Bueno, depende de lo que cada país tiene. Hay varios costos. Hay un presupuesto comunitario que se fundamenta en los $50.000 que cada uno de los países miembros aporta anualmente para su funcionamiento. Este es un presupuesto comunitario. Estos suman $250.000. Pero también hay un aporte especial que el gobierno de Colombia da por tener la sede del Parlamento andino. Ese aporte también lo da Perú para tener la Secretaría General de la CAN, lo da Ecuador para tener la sede del Tribunal Andino, y pues lo establecieron, no el Parlamento andino, lo establecieron nuestros congresos, nuestro ministro de Hacienda, y viene de hace muchos años atrás. Ante la propuesta ya del presidente Juan Manuel Santos, ¿es ineludible esta situación? ¿Van a quedarse, digámoslo así, sin empleo aquellos que ya fueron electos por el pueblo en las elecciones como parlamentarios andinos? ¿Va a cerrar este Parlamento andino? Y además, este dinero que se ahorran, ¿han dicho para qué va a ser entonces destinado ahora? Bueno, esa es la gran parodia y la gran mentira que se le ha dicho al pueblo colombiano. Primero, nuestro presidente es un gran demócrata, fue elegido en unas elecciones populares en donde él mismo salió a la plaza pública con los candidatos de su partido, y en este caso que fue conmigo, a decir vote Parlamento andino. Entonces hace 4 años el presidente Santos dice voten Parlamento andino y hoy lo quiere acabar. Independientemente de eso, estamos en un sistema democrático. Cerrar un parlamento en un país es igual a un golpe de Estado. Es una situación inconcebible, porque tú no le puedes quitar el poder que a través de una elección popular, ciudadanos o 5.400.000 votos le han dado a 5 personas. Creo que tenemos que transicionar. Creo que los colombianos, los parlamentarios colombianos tienen un derecho adquirido democráticamente, que en respeto a ese derecho adquirido, el presidente y los congresos lo van a hacer de la mejor manera para no vulnerar el sistema democrático y para no pasar por encima de la voz del pueblo y de unos electores que decidieron escoger parlamentarios. Muchísimas gracias a Luisa del Río Saavedra, vicepresidenta del Parlamento andino por Colombia, por haber estado con nosotros para toda Latinoamérica, los Estados Unidos y el Caribe, y bueno, darnos esta noticia, cuál es el parte que tienen ustedes dentro del Parlamento andino, y desde ya pareciera entonces pensar en ser candidata al Parlamento de UNASUR, si es que eso se llega a dar en algún momento. Bueno, cada día trae su propio afán. Yo solamente creo
que el Parlamento andino y la CAN es un ejemplo de integración regional muy bueno, que a pesar de sus grandes falencias, porque tiene unas debilidades muy fuertes, son más las oportunidades que tiene, y que, como dijeron los consultores internacionales, en vez de acabar con el Parlamento andino, se tiene que fortalecer la Secretaría General de la CAN, el Tribunal Andino y el Parlamento andino. ¿Para qué? Para que el Parlamento se convirtiera en el órgano de consulta en temas sociales, ambientales y de pueblos originarios. Así que, pues, ojalá nuestros presidentes reevalúen esa decisión, piensen en la integración y pues que en vez de estar pensando en tanto tratado de libre comercio, en tanto acuerdo bilateral, podamos entender que la integración nos hace fuertes para poder enfrentar esta globalización. Algunos dirán que la economía está en este momento por encima de lo social y de los derechos humanos, y vamos a otros escenarios también. Gracias por haber estado con nosotros. Feliz tarde. Igualmente para todos. Estados Unidos frente a la presión, la administración Obama ha entregado 3 documentos sobre su esquema de seguimiento a las comunicaciones revelado por las filtraciones y la responsabilidad nuclear contra la lista de la Álvarez. Las elecciones presidenciales de Venezuela, donde resultó electo como mandatario de este país Nicolás Maduro, ya que la organización no tuvo una presencia en este país.